Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos otra vez. En este caso, como para cerrar algunos temas de la clase 2, que tenía que ver con esto de las vertientes hegemónicas en la relación comunicación-educación. Esto es una especie de devolución del trabajo que ustedes estuvieron haciendo, de las reflexiones que estuvieron haciendo respecto de la posible vigencia de estas vertientes en la actualidad. Bueno, veamos. En principio, ¿a qué llamamos vertiente? Una vertiente es un modelo de pensamiento, es una matriz de pensamiento, es una teoría a la cual algunos intelectuales, algunos teóricos, algunos académicos adscriben. Son modelos de pensamiento y que tienen determinados adscriptores, digamos, en determinado momento histórico. Si yo adscribo, o sea, yo me asocio o respondo a determinado modelo teórico de pensamiento, entonces mi accionar, mis reflexiones van a tener que ver con ese modelo teórico de pensamiento. En ciencias sociales pueden haber varias teorías o matrices de pensamiento diferentes sobre un mismo tema al mismo tiempo, o sea, pueden coexistir diversas teorías que intentan explicar un mismo fenómeno y estas teorías pueden coexistir al mismo tiempo. Muy bien, en este sentido, Jorge Huergo nos va a mencionar tres vertientes para pensar la relación entre comunicación y educación. Y las tres vertientes, o sea, los tres modelos de pensamiento que Huergo señala son el modelo matemático informacional, el modelo de énfasis en los efectos y el modelo de denuncia de los medios. Él elige discutir con estos tres modelos teóricos para pensar la relación comunicación-educación. Bueno, a ver. Después luego nos va a decir, después Huergo nos va a decir que estas vertientes son hegemónicas y residuales. Habíamos dicho en el video anterior que una vertiente es hegemónica o que un modelo teórico es hegemónico cuando es un pensamiento dominante en determinado momento histórico, o sea, es un pensamiento, un modelo teórico, una matriz de pensamiento que tiene mayor poder, mayores adscriptores en determinado momento de la historia. Muy bien. Estas matrices de pensamiento se van a evidenciar luego en diferentes prácticas sociales o en nuestras propias prácticas o en la manera en que nosotros analizamos las prácticas sociales. Si yo adscribo a un modelo de pensamiento, voy a analizar una práctica social desde ese modelo de pensamiento. A ver, es como si yo me pusiera distintos anteojos de colores para ver el mundo. Si yo me pongo anteojos azules, entonces voy a analizar la realidad a través de los lentes de color azul. Si yo elijo ponerme anteojos naranjas, entonces voy a analizar la realidad desde los anteojos naranjas. Pero la que elige finalmente el color de los anteojos voy a ser yo. De modo que puedo analizar el mismo fenómeno social de una u otra manera de acuerdo a los lentes que yo elija ponerme. ¿Sí? Por eso les puse acá este gráfico. Muy bien. Veamos con detenimiento un poco las vertientes. La primera vertiente que nos menciona Jorge Huergo es el modelo informacional o modelo matemático informacional. Recuerden que este modelo decíamos que era el modelo, digamos, tradicional de comunicación, los creadores Shannon y Weaver, una comunicación armoniosa, transparente, tal. Ahora, este modelo que fue hegemónico en determinado momento histórico, ¿lo podemos ver reflejado en la actualidad? O sea,
Este concepto de residual que nos dice Huergo, de que estos modelos vuelven, se reciclan, vuelven a aparecer, ¿podemos pensar en alguna práctica o en algún momento en donde nosotros veamos este modelo? Insisto, tengamos en cuenta que son matrices de pensamiento para analizar el mundo, con lo cual estos modelos no lo podemos ver, ay, si yo lo veo en la televisión, porque la televisión no es un sujeto que porta determinado modelo teórico. Fijémonos en estos dibujos, en estas historietas del italiano, el pedagogo Francesco Tonucci. La de arriba, que es muy divertida, nos está mostrando la escuela tradicional, el modelo tradicional de educación. Un docente que adscriba a la vertiente informacional o un docente que esté formado en la vertiente informacional, por ejemplo, será un docente que aún hoy día continúa enseñando con el modelo tradicional o conductista de educación. Si vemos la historieta, el dibujito de abajo, vamos a ver la incorporación de tecnologías, pero desde una mirada informacional. La tecnología única y exclusivamente como obtención de información y que no cambia nada, o sea, amputándole todo ese espacio creativo que pueden tener las tecnologías. ¿Ves? Como podemos ver, los alumnos y las alumnas sentadas en sus pupitres de la misma manera, el profesor o la profesora enfrente de ellos, cada uno con su aparatejo, con los auriculares, en fin. Estos serían casos de docentes que aún hoy día manejan la vertiente informacional en sus clases, en sus prácticas. ¿Sí? Muy bien. Pasemos al modelo de énfasis en los efectos. Y este modelo fue el que presentó algunas mayores dificultades. Centrémonos un poquito en este modelo tal como nos lo cuenta Jorge Huergo. Quienes adscriben a esta teoría, o sea, los teóricos del modelo de énfasis en los efectos, decían que los medios de comunicación modificaban las conductas, digamos, producían modificaciones en las conductas de los sujetos de manera nociva, digamos. Cambiaban las conductas de los sujetos de manera nociva. Esto quiere decir que los medios de comunicación tienen un poder tal como para modificar las conductas de los sujetos. Veamos estos dibujos, por ejemplo. Estos dibujos responden a este modelo teórico. La tele que se mete en la cabeza y nos modifica nuestra cabeza, la televisión que le incorpora basura a los chicos, la televisión que nos maneja y decide cómo nosotros tenemos que actuar. Insisto, porque esto tampoco se entendió del todo, lo de la violencia es solo un ejemplo que nos ofrece Jorge Huergo para explicar el modelo de énfasis en los efectos. Esta teoría no dice que los medios de comunicación generan violencia. Lo insisto, lo digo de nuevo, porque parece que esto no quedó del todo claro. Lo que dice este modelo teórico es que los medios de comunicación modifican las conductas de los sujetos. Ahora, bueno, estos dibujos, digamos, estos memes, por decirlo de alguna manera, podrían llegar a estar de acuerdo con este modelo teórico. Entonces lo que podemos decir es, quienes hicieron estos memes están de acuerdo con que la televisión o los medios de comunicación en general, digo la televisión porque justo los tres dibujitos tienen que ver con la tele, pero estamos hablando de los medios y las tecnologías. Quien hizo estos dibujos podemos pensar que adscribe a este modelo y que considera que efectivamente los medios de comunicación modifican las conductas de los sujetos. Ahora, ¿esto es realmente así? Yo siempre hago esta misma pregunta cuando pensamos, bueno,
yo escucho decir, los medios de comunicación manipulan. Ah, los medios de comunicación manipulan. Fantástico. ¿A vos te manipulan? Ah, no, a mí no. Ah, bueno, y entonces volvámoslo a pensar. A ver, miremos este dibujo. Este dibujo lo puse porque tiene que ver con el ejemplo que nos da Huergo del tema de los niños y la violencia. Entonces, ¿por qué los chicos eran tan violentos? Y porque se la pasan jugando videojuegos. Y bueno, pero si en casa tenemos un entorno violento, entonces probablemente no es que la tele se metió en la cabeza de los chicos y les cambió el chip y los convirtió en estudiantes violentos, ¿verdad? Veamos este otro ejemplo, que es un ejemplo, digamos, cotidiano. Cotidiano quiero decir un ejemplo actual más que cotidiano. Hace unos días estuvo difundiéndose por las redes sociales la convocatoria a esta marcha que se realizó el 7 de mayo, que era una marcha en contra del comunismo. Por todas las redes sociales e incluso la televisión se estuvo difundiendo este volante que tenía que ver con salgamos a las esquinas, vamos a la calle, volvemos a las calles con barbijo, respetamos la distancia y todos le vamos a decir no al comunismo. Si los medios de comunicación modificaran las conductas de los sujetos, entonces todos hubiéramos estado en las esquinas, porque todos hubiéramos recibido este mensaje y hubiéramos respondido yendo a las esquinas a pelear en contra del comunismo. Pero esto no sucedió. Digo, ¿cuántos de nosotros o nosotras fuimos a las esquinas a decirle no al comunismo? Seguramente quienes querían decirle no al comunismo y estaban de acuerdo con este volante fueron. Quienes no estaban de acuerdo con este volante y no estaban de acuerdo con esta consigna, no fueron. Con lo cual, los medios no tuvieron tanto poder como para meterse en nuestras cabezas y cambiarnos el chip, porque si no las esquinas hubieran estado llenas, y no vacías como estuvieron, o con tan poca gente. ¿Sí? Veamos este otro ejemplo de acá abajo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque está siendo muy mencionado con el contexto actual y la pandemia y tal. Acá tenemos una marca de productos de higiene personal que nos enseña a lavarnos las manos. Bueno, a ver, no es que si vemos esto en los medios de comunicación nos van a cambiar el chip. Nos están diciendo, bueno, hay que lavarse las manos para preservar la salud. Nosotros lo hacemos porque estamos aprendiendo que si nos lavamos las manos, entonces estamos de cierta manera ayudando a prevenir la difusión del COVID-19. Ahora, esto es un ejemplo de que los medios nos manipulan y que provocan conductas nocivas en los sujetos. A mí me parece que no. Ahora, a mí me parece que no. Pero veamos, ¿eso quiere decir que este modelo no tiene vigencia o no es residual? Y bueno, ¿sí o no? Porque como dijimos, para que un modelo sea residual, tienen que haber sujetos sociales que adscriban a este modelo. Entonces, yo no puedo poner como ejemplo, sí, en la vertiente de énfasis en los efectos sigue vigente porque en la tele ahora, en este contexto, nos muestran cómo lavarnos las manos. Y no, eso no es un ejemplo de que este modelo esté vigente. Ahora, este modelo está vigente en las personas, el mismo ejemplo que dice Huergo. Este modelo está vigente en las personas que dicen, ay, fulanito es muy violento porque se la pasa jugando a videojuegos. Esa persona que opina de esa manera está de acuerdo con el modelo de énfasis en los efectos. O aquellos que decían, ay, tal candidato ganó o tal candidato perdió gracias a Clarín y a los medios de comunicación. ¿Y esto es realmente así? Y bueno, yo no creo, porque los sujetos sociales estamos atravesados por otras instituciones además de los medios de comunicación.
y decidimos a quién votar y a quién no votar en función de nuestras propias convicciones personales. Pero una persona que dice los medios de comunicación tienen tanto poder a punto o al punto de modificar la conducta de los sujetos y hacerlos votar a tal o cual, bueno, esa persona sí adscribe al modelo de énfasis en los efectos y se puede ver la vigencia de este modelo en una persona que piensa de esta manera. ¿Se entiende? Fantástico. Vamos al último de los modelos, la denuncia de los medios. Y acá sí, varias de ustedes me pusieron el ejemplo, fundamentalmente en educación, que tiene que ver con la lectura crítica o el análisis crítico de los medios de comunicación. Y en ese sentido yo, la verdad que sí, les doy la derecha, porque realmente podemos ver la vigencia de este modelo en los y las docentes que insisten en enseñar a sus alumnos la lectura crítica de los medios de comunicación, a preguntarnos siempre qué es lo que vemos en la televisión, a plantearnos los modelos estéticos que nos proponen los medios de comunicación, a hacernos preguntas sobre esos modelos estéticos y por ahí a pensar a los medios y a las tecnologías no como enemigas, no como portadoras de algo terrible, sino como herramientas que nos pueden ayudar a jugar, a aprender, a informarnos, a pensar, a estudiar, a trabajar. Sí, y esto me había olvidado. Ojo con aquellos o aquellas que me dijeron, bueno, podemos ver la vertiente informacional en la actualidad en las clases de Classroom. Y no. ¿Por qué? Porque la virtualidad o la enseñanza virtual, solamente por el hecho de que sea virtual, no implica que ese docente responda al modelo informacional. Y, como vimos en los dibujos anteriores, una clase presencial tampoco te garantiza que ese docente no adscriba al modelo tradicional, ¿verdad? Esto era un poquito como para que sigamos pensando, sigamos elaborando estas cuestiones insisto, teniendo en cuenta que cuando vemos la vigencia de estos pensamientos, y si son pensamientos, entonces vemos la vigencia de estos pensamientos en personas que piensan, actúan, hablan y tal, digamos, adscribiendo a estos modelos teóricos. Bueno, nos encontramos la próxima, ojalá les haya servido, seguimos en contacto.